We cannot continue to just treat these guys as local street gangs. They have weaponry that looks like what terrorists, in some cases, armies have. They control territory in many cases. Those cartels extend from the Maduro regime in Venezuela, which is not a legitimate government. We don't recognize the Maduro regime as legitimate. It is a criminal enterprise, all the way to the various different cartels that operate in Mexico. Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene. A ver, acabamos de escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionar a lo que publicó el diario The New York Times sobre una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Departamento de la Defensa de Estados Unidos. La orden implica dirigir ataques militares a grupos delictivos en América Latina, incluso en territorio extranjero. El Pentágono, según revela The New York Times, ya está diseñando estos ataques. Vamos a ver qué hay detrás de esto. ¿Por qué surge esta información en este preciso momento? Porque el tiempo cuenta, el contexto cuenta. Es por eso que agradezco al profesor David Mendoza. Él es analista en política internacional, experto en conflictos globales, armamento e inteligencia artificial, que nos acompañe hoy precisamente para revisar si esto tiene antecedentes, qué tipo de antecedentes y hacia dónde va dirigido. Profesor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Oiga, ¿hay un antecedente? ¿Hay alguna otra orden de este tipo en la historia? Mira, es muy interesante y yo creo que tendríamos que plantearlo en dos aspectos en una primera instancia, ¿no? Uno, lo que se está viviendo dentro de la política interna de Estados Unidos, donde obviamente, por lo que hemos visto en las últimas semanas, pues ha bajado un poco la popularidad del presidente Donald Trump. Ha habido cuestionamientos muy importantes sobre su persona y sobre algunos de los círculos cercanos con los cuales el presidente Trump se había, pues de alguna manera relacionado. Y esto, bueno, pues tiene que ver también con la atención directa al electorado, a su base electoral, que bueno, pues finalmente es quien la respalda. En otro sentido, bueno, pues podemos plantear también la política exterior norteamericana, sobre todo en el contexto de seguridad. La seguridad en este sentido con el presidente republicano, bueno, pues se ha centrado específicamente en dos áreas que son muy importantes. La primera, pues tiene que ver con esta política, pues muy agresiva, vamos a decir, en contra de la inmigración y específicamente una inmigración que viene sobre todo orientada a México, a Centroamérica y a Sudamérica, específicamente porque, bueno, pues recordemos que una de las fronteras más porosas que ha tenido Estados Unidos y donde precisamente está gestionándose, pues vamos a decir, estos grupos de caravanas migrantes, bueno, pues han cruzado México para tratar de llegar a Estados Unidos a partir de una política que había impulsado Joe Biden y que, bueno, pues el presidente Donald Trump simplemente dijo que él estaba totalmente en desacuerdo, ¿no? Que había que, pues, impulsar medidas y políticas internas donde se pudiera bloquear este esquema. Y el segundo aspecto, pues, tiene que ver precisamente con una visión que yo diría que es global. En este sentido, la famosa lucha contra, bueno, pues, las adicciones ligadas al fentanilo. Una droga donde sus componentes específicos vienen desde Asia, específicamente de China, y que, bueno, pues están viajando no solamente a México desde China, sino que están transitando hacia países de Sudamérica como Ecuador o de Centroamérica, inclusive a muchos puertos de Estados Unidos, donde estos componentes, bueno, pues están siendo utilizados precisamente para poder llegar a los consumidores norteamericanos, que, bueno, pues así como el fentanilo y otras drogas sustancias ilícitas, bueno, pues tienen una amplia demanda, ¿sí?, por parte del público norteamericano. Ahora, en este sentido que estamos viendo esta declaratoria, recordemos, bueno, pues es una decisión y hay que apegarnos a lo que dice el New York Times. Es una decisión que toma el presidente en secreto, o sea, de alguna forma muy abierta,
Apenas Marco Rubio, bueno, pues acaba de señalar que, bueno, pues a los cárteles que se les ha denominado también como terroristas, como asociaciones terroristas, bueno, no se les puede plantear bajo un esquema policíaco, sino que tienen que ser tratados con un esquema mucho más amplio. Aquí también tendríamos que plantear el hecho de cómo Nicolás Maduro ha sido también Claro. ya requerido de alguna forma, se ha aumentado incluso la recompensa por llevarlo a la justicia norteamericana, que estamos hablando de $50 millones. Y esto, bueno, pues tiene un significado y tiene obviamente una serie de remitentes que, bueno, pues hacen sobre todo prender las alarmas a ciertos países, entre ellos México, precisamente, porque, bueno, pues esta información finalmente, de alguna forma, pues tiene que ver precisamente con esta política, vamos a decirlo, muy directa, agresiva, y que, bueno, pues por supuesto, tanto algunos organismos norteamericanos internos, estamos hablando de la CIA, estamos hablando de la DEA, bueno, pues están jugando un papel sumamente importante en la toma de decisiones y precisamente cómo acotar y sobre todo pues enfrentar esto que ellos consideran pues de seguridad nacional para Estados Unidos. Claro, hay una política genuina, agresiva, como usted dice. Hay pasos Así es. previos a esta revelación. En enero, como usted lo dijo, designa el gobierno de Estados Unidos a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. En febrero, también ya usted nos hablaba de esta frontera porosa, la frontera sur de Estados Unidos. Despliega el gobierno estadounidense elementos del ejército. Hay buques incluso para frenar el tráfico por mar. En marzo se informó del uso de drones que estuvieron sobrevolando territorio mexicano. O sea, sí hay pasos previos, hay una política genuina, pero no podemos negar que se enmarca en un tiempo en el que se filtró también que el nombre del presidente Donald Trump aparece en los archivos Epstein, de este empresario Así es. acusado de abuso sexual y que falleció ya estando encarcelado. No podemos negar que se filtran las cosas a los medios, pero por algo, ¿no? Así es, mira, yo creo que el trabajo propagandístico, el uso de los medios de comunicación, recordemos que el presidente Trump tiene su propia red social donde él hace comunicados oficiales a través de esta red social y que bueno, pues estos casos tienen antecedentes. Por ejemplo, tenemos el caso en 1990, donde el ejército estadounidense de alguna forma intervino directamente en Panamá. Eso. Recordemos también Uh-huh. cómo el gobierno norteamericano ha generado ayudas directas a países como Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera, donde, bueno, pues de alguna forma todos los elementos, vamos a decirlo, dentro de la estructura militar estadounidense de alguna forma han ayudado para bloquear los transportes, inclusive para derribar aviones en algunos casos, pero esto también tiene que ver con una cuestión legal, y es que la legislación de Estados Unidos también es un elemento sumamente importante. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, obviamente estamos rompiendo una serie de acuerdos, una serie de leyes que de alguna forma hacen que en este tablero mundial, bueno, pues prácticamente los países puedan cooperar o puedan en algún momento sentirse amenazados ante la violación precisamente de su soberanía. Es en este sentido que precisamente el Congreso norteamericano e inclusive oficinas internas dentro de la misma Casa Blanca pues han alertado de los elementos que podrían de alguna forma pues vincular a ciertos funcionarios o a ciertas dependencias pues a enfrentar una serie de cargos, vamos a decirlo así, por ejemplo por asesinato, ¿no? Imaginemos que alguno de estos movimientos militares por parte de Estados Unidos pues llegara a atacar blancos civiles, bueno, pues esto tendría dentro de la estructura norteamericana pues sí un peso significativo y bueno, pues algunos funcionarios podrían ser señalados directamente Claro. de haber atacado o de haber vulnerado la vida de alguien más, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante. Ahora, también déjame decirte, yo creo que esto es un doble mensaje, ¿no? Sobre todo por el caso de Venezuela, donde precisamente se le señala
el presidente Nicolás Maduro, pues de estar vinculado con el cártel de los soles. Y esto, bueno, pues coloca precisamente al presidente Maduro no solamente ya como un enemigo político, un enemigo que desde la época de Hugo Chávez, Venezuela, bueno, pues ha de alguna forma pues enfrentado directamente a Estados Unidos, y a pesar de la serie de sanciones que se le ha impuesto a este gobierno sudamericano, bueno, pues sigue manteniéndose y ha abierto también una puerta importante y comercial y de intercambio, precisamente con enemigos, vamos a decirlo así, o contrincantes, adversarios que tienen la nación americana, precisamente con países como Rusia o China, y que bueno, pues es la única forma en la cual el gobierno de Nicolás Maduro pues ha logrado solventar hasta cierto punto pues las enormes conflictos económicos y sociales y políticos que ha tenido precisamente a nivel interno, y que de alguna forma, bueno, pues esto también tiene que ver con pues la seguridad de Estados Unidos interna, ¿no? Interna. Y no solo acusan de vínculos con el cártel de los soles, también ayer la fiscal Pam Bondi dijo que Nicolás Maduro tiene vínculos con el cártel de Sinaloa y por eso también esta recompensa. Pues, profesor, le agradezco mucho que nos haya concedido estos minutos. Te agradezco muchísimo. Estamos en contacto y muchas gracias a todo el auditorio y a ustedes por la invitación. Ahí está el profesor David Mendoza, analista en política internacional, hablando del contexto en el cual se filtró esta información del presidente Donald Trump. Y ya nos adelantaba un tema que vamos a abordar en el siguiente bloque.